Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa en 3 puntos. Hoy jueves económico, donde vamos a llevar todo lo relativo a estos temas que están ya en el debate económico, tanto nacionales como internacionales, y sobre todo temas de alto interés, de lo que están diciendo la CEPAL, de lo que están diciendo el Fondo Monetario Internacional, sobre buenos augurios para la economía dominicana para el año 2025. También aquí nosotros vamos a estar bastante económicos, porque no vamos a tener ni a Javier ni al doctor Luis Manuel Piantini esta noche, la que van a estar ocupados en otros temas de interés para ellos. La diferencia de la ausencia de los dos De es los que dos. Javier no pudo hoy, específicamente por un tema personal y familiar, y lo de Luis Manuel es que tú le pagaste las vacaciones. Así fue, Sí, adelantada. sí, tú eres débil con Luis Manuel. Adelantada. Así es. Hoy vamos a tener temas interesantes con Ezequiel Molina, que va a estar con nosotros, como siempre, dando todos estos detalles económicos para la noche de hoy. Buenas noches, Ezequiel. Flavio, buenas noches. Vamos a brindar así Vamos, nada, está sí, bien. vamos a hacer una cosa diferente Ya tú hoy. A tienes, brindar tú con el sabes que jugo rica. de que tuvo un juego de espera, Sí. inmediatamente te desespera. Al mal tiempo, buena cara y un mejor jugo. Así mismo es, calidad todo el tiempo, calidad de rica. Así es. Flavio, mira, yo quiero empezar el programa de hoy, programa económico de En 3 puntos. Yo estoy muy preocupado realmente con el asunto del tema haitiano. Tú sabes muy bien que yo nunca he hablado del tema haitiano con sesgo, predisposición, rechazo a los vecinos. Porque yo siempre he dicho que la migración es mundial. O sea, nosotros somos migrantes. Nosotros estamos, ¿en cuántos países están los dominicanos viviendo? Muchísimos. Europa, Estados Unidos, todos Más los de, países del mundo. más de 30, por Así así es. decirlo. Cuando tú migras es porque tú tienes objetivos de estudio o de trabajo. O simplemente también migras porque tu familia te llama para quedarte con la familia. Los haitianos, en su mayoría, en su gran mayoría, cruzan la frontera dominicana o la frontera dominico y haitiana a trabajar. Pero la gran diferencia entre los migrantes africanos que van a España, que van a Francia, que van a Italia, básicamente, algunos a Grecia, y muy pocos a Portugal, muy pocos, van con documentación. Porque no hay un país africano, por más pobre que sea, que no tenga en su sistema la documentación de sus nacidos, de sus nacionales. Inmediatamente nacen, no importa dónde nacen, en qué lugar de cada país de eso nace, ese país le da la documentación a su nacional. En registro. Su registro. Y cuando llegan migrados, como migrantes, a esos países, llegan con una mochila y tienen los papeles. Cuando lo registran, lo atrapan o lo ponen a trabajar a un africano nacido donde sea, marroquí, en Kenia, donde sea que saben de dónde nació, cuál es el país africano de que es su origen, cómo se llama, con su foto y todas sus cosas, y sus huellas dactilares que las registran automáticamente y registran ya el nombre, la cosa. Y de hecho pueden hasta hacer un cruce de información con el país en cuestión. ¿Qué ha pasado con el tiempo de estrategia? Que ahí es que yo digo, la gente cree que no, pero para mí sí. Hay una estrategia internacional de no ayudar a Haití en el tiempo, no han ayudado a Haití a que documente a sus nacionales nacidos en Haití. Y entonces eso rebota un problema que cuando tú, nacido en Haití, no tienes registro de documentación porque tu país no te lo emitió, migra al país que más fácil es, República Dominicana, pero no está aquí por un tiempo porque te dan trabajo así mismo sin documentación alguna. Tiene una pareja que puede ser otra haitiana regularmente, nace una criatura de padres haitianos indocumentados e ilegales e irregulares, y el niño también lo es.
Entonces, yo estoy muy preocupado porque últimamente vi al alcalde de Santo Domingo Este diciendo que los dominicanos, que cada dominicano debería ayudar a legalizar al haitiano que quiera. Si tú quieres un haitiano, ayúdalo a legalizar. Me quedó ambiguo, me quedó impreciso el tema con él, porque yo no entendí eso. O sea, si tú quieres un haitiano, ayúdalo a legalizar. Yo no sé cómo un dominicano puede ayudar, como tú o yo podemos ayudar a agarrar a un haitiano y ayudarlo a legalizar. Porque la única manera de legalizarlo es con documentos. Pero los documentos primero tiene que tenerlo él. A menos que sea un menor que tú le des tu apellido, en ciertos modos, y quiera Pero, trabajar con ese tema. pero no puede ser así. O sea, no debe ser así. Que no debe ser. No debe ser así. Porque es una ilegalidad. Entonces, lo que él está diciendo es eso. Él está diciendo, mira, cada vez que tú veas un haitianito que nació en un hospital, agárralo y ponlo como hijo tuyo. Bueno, ya él está registrado como extranjero. Ya ese está registrado como extranjero. Sí. Desde que nació. Registrado, libro de extranjería. Padres de 2 indocumentados que dieron el nombre que quisieron dar. Entonces, este señor se despacha con eso. No entendí. Después veo a el expresidente Hipólito Mejía, que fue a un programa de radio y que también se transmite por televisión simultáneamente, donde una de las cosas que dijo, una de las barbaridades que dijo fue que aquí deberíamos documentar, a los haitianos. O sea, ponerle un nombre, nosotros. Así mismo dijo él, ponerle un nombre. A él no le gusta que digan las cosas porque ahora está que se aparece en los programas. Sí. Ponerle un nombre y nosotros registrarlo. Ahora yo quiero que me diga, ¿cómo lo vamos a registrar acá? ¿Con el nombre cuál? Pedro María Santana, Sí. dominicano, Pedro María Santana, haitiano, o Peter Marie Sampió. ¿Cómo es que lo vamos a registrar? Entonces, y después escuché a otra gente más en la frontera diciendo lo mismo. He visto alcaldes, todo. Pero por Dios, es que la Constitución de la República no permite eso. Pero por eso es que yo digo, vamos a buscar cuáles son los haitianos que quieren trabajar en la República Dominicana que están documentados, porque hay muchos que están documentados. Sí. No es que los 12 millones de haitianos están indocumentados. No, es que no hay capacidad a propósito para documentar, porque es a propósito. Y todos los que están cruzando, o la mayoría, la gran mayoría que están cruzando, son los que no tienen documento. Entonces, eso tienen todos que salir. Y República Dominicana decir, necesitamos mano de obra haitiana o de cualquiera, pero que tenga su documento. Y eso lo registramos con visa de trabajo en el área que se necesite, agrícola, agricultura, construcción, turismo, lo que sea. Si usted viene con su documento y usted sabe tres idiomas, que hay muchos que lo hay, que son fáciles. va para turismo. Si usted no sabe ningún idioma y ya tiene una especialidad en construcción, va para construcción. Si su especialidad es agricultura, pues se queda en agricultura. Pero no es posible que los empresarios del banano de Montecristi tengan 500,000 o quieran 500,000 haitianos sin ningún documento. Mira, eso es que tú estás tratando, es muy delicado el tema, porque regularmente lo que están exigiendo eso son los finqueros, los que dueños de fincas y de propiedades de actos ganaderos. De arroz, de banano, de cualquier tipo, de aguacate, de cualquier tipo. También muchos constructores. Entonces, no sé si tú recuerdas lo que pasó con los Balcanes. Correcto. Los Balcanes tuvo una situación bastante complicada por los migrantes. Correcto. Y fue un tema que tuvieron que cederle el terreno. Ceder el terreno y degeneró hasta una guerra civil. Correcto. Luego tuvimos un ejemplo de lo que pasó con Canadá, que también fue otra situación donde ya los canadienses no saben quién es canadiense porque hay de todos los países. Pero Canadá pidió, pero Canadá se quedó con los que están documentados. Pero ahí vamos. Lo que hizo es que hizo una selección
y todo lo que estaba documentado Pa' lo afuera lo que no registró, estaba. y porque necesitaba ya Correcto. esa mano de obra, Correcto. y la pidió públicamente también Correcto. después. Correcto. Bueno, no estamos puestos a que se utilice mano de obra haitiana. Claro que sí, la vamos a tener que utilizar, pero controlada, registrada, documentadas. Y la persona que la está utilizando, que también se haga responsable al número de esos ciudadanos extranjeros que va a utilizar. ¿Por qué? Porque ahora mismo tú tienes una cantidad de personas que tienen fincas, tienen trabajando esa gente, pero no saben ni siquiera cómo se llaman, ni siquiera dónde residen, ni dónde ubicarlos. Que están ahí, pero ¿qué control tienen? Entonces, Correcto. son de los puntos de control que hay que tener en los registros. El gobierno quiso hacerle un registro civil a ellos, pero Pero hubo ¿bajo mucha qué nombre? oposición. Pero ¿bajo qué nombre? nombre y que bajo qué documento. Sí, porque el tema es, vamos a carnetizarlo. Yo estoy de acuerdo en La carnetizarlo, pero a lo que carnetización. tengan la documentación. Porque yo puedo documentar a un haitiano que tenga su documentación, Claro. y de ponerle un carnet de migrante de trabajo. No hay problema. Y de darle 2 años a ese carnet, o darle 3, o darle 4, no importa. Porque lo que estoy diciendo es, si aquí emplear, seguimos Vamos a irnos Ok. a la pausa. Vamos a hacer un corte aquí para irnos a la Sí. pausa, para tratar el tema, porque es un tema que está en el debate, Claro. bastante Y delicado es muy delicado y muy importante económicamente hablando. económicamente. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, ya de regreso aquí en nuestro programa en 3 puntos, nuestro jueves económico, donde también estos temas de estos extranjeros, estos nacionales haitianos, también tienen que ver con la economía nuestra, porque depende de la Claro. economía de muchos de ellos. Sí, Por eso el tema es no, delicado. no tratemos la parte política de eso, porque No. no es lo que nos interesa a nosotros en el programa. Por ejemplo, si la mano de obra haitiana es, entre comillas, más barata que si fuese un dominicano, bueno, vamos a decir que sí. Yo entiendo que no, pero vamos a decir que sí. Ahora, lo que yo sí que no están disfrutando muchos haitianos que van a construcción o que van a agricultura, porque los que están en Verón es en la construcción de turismo, o sea, la construcción de proyectos turísticos que están allá. Sí. No es en hoteles necesariamente, porque los que están en hoteles tienen toda su documentación correcta y funcionan como empleados de origen haitiano, pero normal. Si esos están así indocumentados, lo que pasa es que como no tienen documentos, el empresario agrícola o el empresario de construcción se ahorra la seguridad social. Sí. Porque no lo tiene registrado, no lo puede registrar. No lo puede registrar. Pues se ahorra la seguridad social y la pensión, que es un 20% del costo laboral, del costo de la parte laboral de un empleado. También dicen que es más barata. Lo que es más barato, honestamente, todavía no lo creo. Pero vamos a buscar entonces, si por el dominicano es por eso, vamos a buscar dominicanos que trabajen en la agricultura, que trabajen con eso, y démosle también mejores condiciones de trabajo, sea dominicano o sea haitiano. ¿Por qué? Porque si haitiano, yo no estoy de acuerdo en que no le den todo su derecho humano que le corresponde, sí, de salud. Si no es pensión, porque está en un origen, busquémoslo de que haga un ahorro como pensión y pueda retirarlo en el tiempo hasta que se lo lleve para su país. Si ya se va a retirar, mira, que le den todo su dinero. Ezequiel, ahí hay unos puntos que son totalmente contradictorios, porque hay muchos que del gobierno, funcionarios del gobierno, que dicen que una de las partes de solución del problema es mecanizar. Ahora, ¿cuántos dueños de finca pueden mecanizar una finca? Para eso tiene que existir un Estado que lo apoye. Y el gobierno no tiene el dinero suficiente para hacer una mecanización global. No lo tiene, pero debería tenerlo. Porque si es producción, la producción, todo lo que el Estado invierte en producción, inversión pública, se revierte multiplicado. Si el Estado destina 20.000 millones de pesos, por poner una cantidad, para mecanizar todo el proceso agrícola de los diferentes rubros que nosotros tenemos, vamos en el tiempo a devolver, eso se va a devolver en riqueza,
para el país. Y el Estado está para eso. El Estado está para hacer una distribución del dinero que administra por los impuestos, para poder hacer. Dice, no, pero voy a hacer más rico a los agricultores dándole nosotros la mecanización. No, el Estado le da la mecanización y no tiene que hacerlo necesariamente más rico. Que lo haga más rico, pero también le quita más impuestos. Y al final va a ser deducible, porque reduce. a veces tú tienes Claro. que esos equipos otra vez se retornan. Se lo puede con fiar préstamo. a 20 años. Correcto. Sin ningún interés. O sea, pero quedándome entonces con el actual haitiano, a mí me está preocupando que funcionarios, que los nombres que ya mencioné, estén hablando de que vamos a documentar, que vamos a documentar, que vamos a legalizar, que vamos a documentar. Pero es que se están olvidando de la Constitución de la República, Flavio. Es que se está olvidando y a mí me preocupa que un expresidente de la República hable así. Hable así, o sea, pero por Dios, es que usted fue presidente, usted tiene que conocer la Constitución de la República. Claro. Yo le perdoné un poco eso al ministro de Agricultura, que no es que se lo perdono, pero vamos a decir que ese la ignore. Ahora un presidente de la República no la ignora. Pero hay otro tema ahí. ¿Tú sabes cuál es el otro tema que yo veo que no debería ser? Tener cuidado por lo menos en las expresiones o en las opiniones. Sí, ese o es en el las tema. manifestaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú tienes al presidente Luis Rodolfo Abinader que va a esos foros internacionales solicitando precisamente la situación de los de extranjeros haitianos y va pidiendo Ha pedido incluso para que se documenten para allá. que se documenten allá todas esas cosas. Y aquí estamos diciendo que lo que... Entonces, el presidente por un lado y funcionarios contradiciendo totalmente el concepto que tiene el presidente sobre la repatriación. Entonces, no se ve como que hay una unificación en el criterio. Y esto es peligroso en el sentido, porque los organismos internacionales te van a decir, pero ¿qué es lo que tú pides cuando tú tienes un funcionario que dice que vengan? Entonces, es un poco contraproducente. ¿Cuál es el tema? El punto, yo diría, más álgido de esa situación que están pidiendo y que están empleando esos nacionales, es que nosotros no vamos a salir entonces de la categoría de esclavista, de la trata de blancas o de seres humanos. O sea, mientras nosotros tengamos aquí haitianos indocumentados trabajando sin la seguridad social, dándole el dinero que se dice que se da por inferior, nos van a tratar como esclavistas. Porque no es lo mismo emplear ilegales porque no tienen la documentación de visa a indocumentados. Totalmente. Porque cuando comenzó la esclavitud, esos negros no estaban documentados. Esos negros eran indocumentados. En un barco y ahí viene la esclavitud y la trata de blancas. Claro que sí. Está bien, porque cuando tú coges gente de cualquier país, eso casi... Bueno, llegaron estos voluntarios, pero lo estamos empleando. ¿Y quiénes son ellos? No sabemos quiénes son, pero ahí están bien, trabajando bien en la agricultura. Y se les da su dinero para que coman. Para que coman. O sea, pero es para que coman, que tú le vas a pagar a un ser humano. Pero es para que coman, para que tú vas a emplear a un ser humano simplemente para que pueda comer, para que viva en chocita de mala muerte, haciendo sus necesidades en las orillas, en el piso, en los ríos, en las cosas. Eso es esclavitud. Entonces, nosotros no vamos a salir de ahí. Por eso es que nosotros hay calificaciones que internacionalmente no nos hacen superar. Un país rico, un país pero tiene muchos temas, porque no estamos resolviendo la base de esa relación laboral con los vecinos haitianos. Y tú te preguntas, República Dominicana, que hoy es República Dominicana, ¿de quién fue que nosotros nos liberamos? De ellos. Del yugo haitiano. Nosotros no nos liberamos ni de España, ni de Francia. Ni que estaban documentados. Estaban documentados. Sí. Y nosotros nos liberamos de ellos. Sin embargo, ahora nosotros nos estamos esclavizando hasta muchísimas cosas. Correctamente. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que eso hay que tratarlo con mucha prudencia, porque realmente el tema no es nuevo. Cuando aquí estaba el sistema de los ingenios, que es uno de los puntos básicos de lo que era nuestro sistema de ingresos de divisas a través de un rubro, que era la caña, y a través del azúcar. Sí. ¿Y quién era que cortaba las cañas? Los haitianos. ¿Pero a quién le pagaba el Estado Dominicano por los haitianos?
al Estado gobierno al Estado haitiano le daban un derecho. y le daban un de derecho, pago, sí. pero con una asignación. Correcto. Le decían, bueno, Ezequiel, Te voy a mandar tanto. te voy a mandar tanto, pero tú vas a tener un control por eso. Exacto. Y me lo devuelve en el tiempo que tú me dijiste, 6 meses. Pero ya 7 terminó meses. la zafra. Correcto. Y viene la baja, Devuélvemelo. entonces tú me Y devuelves mi dinerito. y dame mi dinero. Y le paga a ellos. Y le pagas a ellos. Correcto. Entonces, ese era el tipo de negociación y control. Correcto. Entonces, pero también había una parte. Los reubicaban. ¿Dónde los reubicaban? En esos barrancones que se hacían. Correcto. Se hacían casitas, que hacían los Sí, bichines. vinieron los batalles. Ahí nacieron los los batalles. batalles. Claro. Tenían ahí tenían su iglesia de su vudú, Sí, de todo. hacían Ya todo hacían en ese todo. centro. Su cultura era ahí. El que quería ir y conocer a los haitianos tenía que ir, Claro, movilizarse, claro. y donde estaban los batalles, Que debieron siempre darle mejores condiciones de vida. que tampoco no tenían condiciones, no se la dieron. porque Humanist, que son de los organismos internacionales Sí. de los derechos humanos, cuando vinieron aquí, que hicieron la gestión para la suspensión del azúcar central romana, dijo que las condiciones que tenían los batalles no eran Que no adecuadas. era verdad, ¿eh? Que no Esa era- parte ya no era que no verdad. era verdad. Eso era en los años 30, 40 o los 20. Pero ya ahora no es verdad eso. que no es real. Sí. Pero todo esto, Flavio, tenemos que enfrentarlo con claridad, con transparencia. Pero hay un tema que es económico, puro económico. Muchos de los que son usuarios de los haitianos dicen que si se da la repatriación, aquí se cae la producción. No, hombre, no. Es que no necesariamente es así, eso es mentira. Ahí es que me está preocupando. Ay, por eso que te está Ahí es que diciendo. me está preocupando. Se paraliza la construcción, se va. No es así necesariamente. Por eso es que yo digo, pide los haitianos documentados, pídelo. Ya debimos haberlo pedido. Pero no lo hacen. Debe haber por debajo o por arriba de la mesa esa contradicción entre gobierno y sus funcionarios, gobierno y muchos sectores y parte del sector privado, entre gobierno y comunidad internacional. Hay algo que no te da claridad, que tú no ves luz. Tú ves como que por aquí yo digo una cosa, por aquí digo la otra. No, pero el gobierno tiene que hacer algo, tiene que tomar medidas y decirlo. No, que la economía dominicana depende mucho de los haitianos. Pero los haitianos dependen mucho de la economía dominicana también, Flavio. ¿Tú sabes cuánto se remesa hacia Haití desde aquí? 3.900 millones de dólares. 3.900 millones de dólares todos los años se manda para afuera. O sea, es una dependencia mutua. Te voy a decir algo. El haitiano no consuma lo interno porque lo que hace es que guarda su remesa para enviársela a sus familiares que tienen allá. Y su consumo es muy mínimo. Porque no son gastaristas en cuanto a lo que se da de consumir las tantas cosas aquí. Vámonos a nuestra segunda pausa comercial y luego retornamos con más comentarios sobre este tema y otros más. Vamos arriba. Bien, ya de regreso aquí, estos momentos lluviosos, pero también en dinámica económica como tenemos nosotros en la noche de hoy en nuestro programa. Ezequiel, hubieron dos organismos internacionales que nos dieron una valoración bastante interesante, que fue la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional. Esa evaluación que nos dieron es que nuestra economía, en comparación con Centroamérica y el Caribe, nosotros somos la de mayor crecimiento. Pues Panamá, Costa Rica, pero nosotros estamos en un crecimiento donde nos están cifrando de 4.5 a 5.2 para el 2025. Una economía bastante halagadora dentro de todo este contexto y sobre todo que se va a mantener el crecimiento económico alrededor de 4 a 3.5 también, y se prefiere el Producto Bruto Interno que nosotros vamos a tener aquí como crecimiento económico. Y esos indicadores son bastante favorables para los inversores extranjeros, para la propia economía, y hay mucha confianza en lo que sería la economía nuestra. Me gustaría que tú habláramos de eso. Mira, vamos a analizar esa proyección que hizo la CEPAL y el FMI a partir de lo que es la economía misma. En el 2024, aparentemente, la República Dominicana va a crecer 5.1, 4.8, de 4.8 a 5.1 del PIB.
2024, con una inflación controlada de 3.8, 3.9, 4. Vamos a decir que son 4. Ahora bien, nosotros hemos crecido este año a partir de sectores que no dejan de ser importantes, pero que no necesariamente te dan sostenibilidad en el tiempo. ¿Por qué te digo esto? Porque si te pones a ver todos los meses los crecimientos que ha ido mes por mes de este año, donde lo que más ha crecido son los servicios financieros y yo diría que festejo, por ponerle de un número, ¿está bien? Y turismo. Agricultura no ha crecido tanto, construcción no ha crecido tanto, mina prácticamente no ha crecido, Está ahí. minería. Entonces te das cuenta, incluso la telefonía está por Pero debajo de su Zona proyección. Franca y bares y restaurantes. Zona Franca ha crecido, pero honestamente yo no aplaudo tanto ese crecimiento porque no ha sido tan robusto. No ha sido tan robusto. Entonces, yo vuelvo y digo, no le quito importancia a eso. Si nosotros queremos que ese crecimiento que dice la CEPAL 4.5 o el que dice el FMI que es 5,2, si nosotros no despertamos el sector construcción, el sector minería, eso no va a ser posible. No va a ser posible. Vamos a suponer que el turismo, que aparentemente vamos a llegar a 8 millones de turistas que vienen por avión, que pernoctan más de una noche, y llegaremos a 11 millones de visitantes, para separarlo, porque ya el Ministerio de Turismo lo está diciendo correctamente. Visitantes son todos los que llegan, ya sea por cruceros o ya sea por avión, y turistas solamente se califican a los que vienen y pernoctan por lo menos una noche. Porque están en estadía. Sí. Que usan habitaciones usan de hotel habitaciones, o sencillamente de hotel o de su propia casa, pero que duraron una noche. Porque los dominicanos ausentes se califican, cuando llegan aquí, porque son residentes fuera, cuando vienen se califican como turistas. Se ponen en la estadística como turistas y vienen el tiempo que quieran. Entonces, va a crecer con relación al año anterior. Para mí el año que viene va a crecer con relación a el turismo, porque el gobierno está dando los pasos correctos en que el turismo siga aumentando. Eso ayuda mucho a que bares, hoteles, restaurantes, pues también crezcan. Pero remesas creció, la proyección va a crecer un 10% con relación al año anterior. Sí, correcto. Ya estamos en 8.900 millones de dólares. 11.000 ahora con lo que fue, con lo que dio ahora. Pero en el año, 8.900 millones de dólares. Eso es prácticamente 900 millones de dólares mensuales. O sea que nosotros llegaremos a 10.700, 10.600 millones de dólares. Un crecimiento de exactamente, va a ser como un 6% con relación al año anterior, que fue 10.2. Así es. Ok. Entonces, vamos a decir igual que crezca un 5 más y llegaremos entonces a 11.000 millones de dólares en la remesa, más el turismo, etc. Inversión extranjera, ponle también. Pero un país como este, que depende mucho de la construcción, que depende mucho de la agricultura, depende mucho de la minería, no estoy viendo qué está haciendo el gobierno para impulsar esos tres sectores básicos. Entonces, honestamente, yo me siento feliz que organismos como ellos proyecten 4.5, 5.2. Vamos a estar claros, este año vamos a ser el país latinoamericano definitivamente el de Latinoamérica completa, el que más crecimiento va a tener, salvo, vamos a tomar la única excepción que es Guyana. Y Guyana va a crecer un 32%, pero todos sabemos pero que el es número por de el asunto del habitantes, petróleo. claro, El petróleo. Eso yo quiero sacarlo por eso, porque eso no lo debemos tomar en cuenta para estadística. Entonces, que el año que viene también sea el país que más crezca, pero está bien. Ahora, nosotros tenemos que entender que el sector construcción, si no lo despertamos, Flavio, si no despertamos el sector de construcción,
si no despertamos el sector de la agricultura, que dicen que está creciendo, el gobierno aplaude que hay que hay abundancia de cosas. El ministro dice que vamos a exportar hasta uva el año que viene. Yo no tengo problema en que... Hay garantía alimentaria. Ese Ese es un punto. La papa creció. creció. Pero hay un tema. Cuando tú tienes un sector agrícola creciendo en producción, si tú no motivas o no equilibras los precios desde el productor al consumidor, tú no tienes sostenibilidad tampoco. No la tienes, Flavio. ¿Por qué no la tienes? Porque tú no haces nada con producir plátano y que te lo paguen a 3 pesos en finca y el consumidor lo consume a 15. Sí. O sea, hay 12 pesos entre la finca y el consumidor. Hay 12 pesos. Y entonces esos 3 pesos no cubren necesariamente. Siempre se ha hablado mucho de intermediación, el cortar la intermediación. Y precisamente para eso hay organismos que están preparados para eso. Pero sin embargo, a mí cortar la intermediación no me gusta. Yo creo que hay que mantenerla por muchísimas razones. Porque eso te da una cadena de creación de empleo. Pero te encarece el costo original del producto porque... No es que lo encarece, es que no hay un control de qué tú debes ganar. ¿Qué tú debes ganar? No hay un control ahí. O sea, yo creo que yo tengo que decirle, bueno, si este señor cobra 3, vamos a ver cuál es la cadena de esto, porque ¿quién es que se lo compra a él? A él no se lo compra el supermercado, donde te lo venden a 15. No, a él se lo compra un minorista que va de finca en finca. Y ese va a un mercado que se lo compra a un mayorista. Y ese mayorista, entonces se lo vende al supermercado. Entonces, hay 3 intermediarios. 3. Precisamente. No importa que hayan 3. Ahora, no importa. Yo lo que quiero es que de 3 de aquí de base no puede pasar de 10 al consumidor. Hagan lo que ustedes quieran, intermediarios, con esos 7 pesos. Lo que ustedes quieran, hagan con eso. No sé si... Sí, completamente. O sea, si el gobierno sabe que eso en finca cuesta 3 pesos, usted tiene que decir, ningún plátano no va a costar más de 10 pesos. Pero ¿y cómo controla? Porque aquí puede hacer. Los organismos de control son muy débiles, muy precarios. Lo puede hacer. Antes INEPRE funcionaba. Funcionaba, INEPRE metía presión antes, ahora ya no lo hacen. Así pasa con el arroz, así pasa con muchísimos productos. El INEPRE nació para eso. Estabilización de precios. Estabilización de precios. Claro. INEPRE nació, esa fue la idea de Joaquín Balaguer y lo logró por mucho tiempo. Pero ya INEPRE no es así. INEPRE lo que no es más para dar empleo estatal, no sirve para más nada. Para más nada sirve. Entonces, eso es Instituto para Estabilización de Precios. Entonces, yo lo que te quiero decir es que el gobierno, el Estado, por no decir gobierno, tiene que decir, ok, cuando usted es 3 pesos, no puede pasar de 10. Ahora, si el dueño de la finca lo sube a 5 porque la producción a nivel nacional bajó o la demanda aumentó y ellos subieron, está bien, entonces ponlo a 15. No sé por qué hay una elasticidad de precio de demanda, de oferta-demanda. Hay un precio de mercado, claro, que se sabe más o menos por dónde debe andar. Claro. Pero tú sabes que aquí hay muchos especuladores, claro, que te dan a ti una presión para vender con precios exagerados. Correcto. Pero ahora mismo el ministro dice, hay papa de más, hay arroz de más, plátano de más. Hay plátano de más. Bueno, pero ¿y los precios? ¿Y los precios para cuándo? Porque tú tienes entonces que también como gobierno y como Estado decir, perfecto, entonces como hay mucha producción, tiene que reflejarse en el precio. Porque hay mucha producción. Esa es la elasticidad precio. No hay de otra. Está bien. Sin embargo, hay entrada de productos como el plátano, a veces vienen de los lados de Salvador, Guatemala, sí. Vienen naranjas. Que no gusta el plátano extranjero. No gusta. Entonces, pero entran. Y tienen una cantidad de que hay que limitarla a veces. Sí, entonces es el otro tema. ¿Cuándo tú debes importar alimentos, en este caso, de los que tú produces? Cuando tú sabes que tú vas a tener un tema de producción, ya sea por catástrofe, ya sea por un problema de pandemia, un problema de enfermedad. Entonces, para eso es que existen los controles, para eso es que existen las políticas públicas. Es precisamente, por eso nosotros vamos a irnos
a nuestra pausa comercial para cumplir con nuestros compromisos comerciales. Vamos arriba y regresamos. Ven amigos, ya estamos en los minutos finales del programa, pero vamos a llevar otros temas que tenemos para ustedes que realmente se da a conocer por el Departamento de Presupuesto. Cuando tú ves el presupuesto pues, y ves cuál es el presupuesto para el año 2025, se está comparando con el año 2019. El comparativo que hay, que era 77.800.000 pesos RD, que era el presupuesto. Y nosotros ahora tenemos un presupuesto para el 2025 que cuatriplica esa cantidad. Es 1.267.000 y tantos. Esos son los ingresos tributarios. Porque el presupuesto va a ser el presupuesto, 1.470.000 millones de pesos. Es 1.470.000. Es ese va a ser el presupuesto. Entonces, esa cantidad, lo que se está hablando del gasto, porque es el gasto, no se corresponde con el nivel de ingresos que vamos a obtener. Entonces, va a haber un déficit. Va a haber un déficit de 360.000 millones de pesos. Por ahí que viene el déficit del presupuesto. ¿Qué significa cuando se hace un presupuesto que se plantea un déficit presupuestario donde los ingresos van a ser menores que los egresos que se plantean? En ese presupuesto están planteados el pago de los intereses de la deuda. Correcto. ¿Está bien? Y el pago del servicio, o sea, de abonarle un poco a la deuda de acuerdo a los vencimientos de esos certificados, por así decirlo, o esos bonos soberanos. El gobierno pagará alrededor de 330.000 millones de pesos entre abono a deuda e intereses. Ya los intereses son más del 3% del PIB. Ya. Mucho. Lo ha planteado a 3.2. Entre eso y el abono a deuda será casi un 4, ya, casi como la educación. Muy bien, entre educación y deuda prácticamente es un 8% del PIB. Un 8% del PIB. Cuando tú tienes proyectado que tú vas a recuperar solamente un 15.2% del PIB en materia tributaria, lógicamente que te va a dar déficit. Te va a dar déficit. Te va a dar déficit. El déficit cae. Te va a dar déficit. Entonces, el Estado o el gobierno tendrá que endeudarse con más de 5.000 millones de dólares para el año próximo. La deuda subirá, porque recuérdense que si estamos pagando y abonando y cosas, la deuda subirá casi 2.000 millones de dólares más. Si crecemos un 5, si crecemos un 5 ahora, más un 5 el que viene, bueno, pues nosotros cerraremos el año 2025 con una relación deuda-PIB que va a pasar del 55%, deuda-PIB, la no financiera, o sea, es el sector público, No financiero. Claro. Entonces, todo eso nos va a seguir creando temas. El gobierno abandonó la intención de crear la reforma fiscal, cogió cuerda el gobierno, cogió cuerda. Hay que hacer tonterías, el gobierno cogió cuerda. Y abandonó el proyecto de reforma fiscal, abandonó el proyecto de recibir más ingresos para el año que viene, pero igual no valía la pena que lo hiciera por la forma en cómo lo iba a hacer. Primero por la forma de los impuestos que iba a crear y después porque iba a gastar todo. No iba a abonar la deuda, o sea, no iba a reducir el déficit. O sea, iba a mantener, iba a aumentar los gastos. O sea, que en vez de gastar lo que planteó gastar, iba a gastar más todavía. Entonces, yo creo que pues eso no iba a salvar a nadie de crecer la deuda y crecer los intereses. Entonces, yo entiendo, el gobierno está dando señales ahí de eliminar 3 instituciones, que son 3 institutos ¿cómo que se llamaba? De ordenamiento, de embellecimiento, de asesoría, de cosas. Ahora no recuerdo los nombres. De la mujer y otras cosas ahí. Son una familia. De familia. Eso va a reducir 179 millones de pesos, según dice. Pero dice que al final va a reubicar todos los empleados. Es decir, la reubicación de los empleados. Entonces,
la nómina era que había que reducirla también. No, porque incluso, si te das cuenta, de los 179 millones de pesos, habían exactamente unos 120 empleados públicos en esas tres instituciones. Pero va a reducir apenas como 60, 70 millones de pesos, realmente, porque esa gente se llevaban en mantenimiento de edificios, combustible, compra de vehículos, ¿verdad? Tú sabes. Tenían un presupuesto Se iban aparte. unos chelitos ahí, Tenían se un iban unos presupuesto, chelitos ahí. Y creo entonces que no van a reubicar a los directores de ellos, sino solamente a los empleados de abajo. Eso te reduce entonces los gastos a 160 o 70 millones de pesos de los 179. O sea que tampoco. Es la gran cosa. Entonces, el Estado tiene que dar mejores señales de reducción de esa burocracia inoperante, de esa burocracia alta. A mí no me gusta la idea cuando hablamos de que vamos a disminuir el Estado. No lo vamos a disminuir. Vamos a tener menos empleados públicos de cualquier nivel, Y los que tenemos que trabajen, que produzcan y que devuelvan para lo que se les paga en servicio de calidad y en servicio real. Ahora bien, hacer el Estado más pequeño no es correcto, más débil no es correcto. Y se demostró en pandemia que los estados fuertes fueron los que menos trabajo pusieron a pasar a sus ciudadanos. Este estado demostró incluso que no era tan débil, demostró que era fuerte. Se pudo sustentar. Demostró que había una fortaleza, claro que sí. habían bases que sustento, pudieron sustentar todo claro. eso. Cuando las autoridades monetarias en pandemia sacaron 230 mil millones de pesos. Fuimos un país resiliente, claro, en todos los sentidos. Sin que subiera tasa de dólar, para nada. Sin que se fuera energía eléctrica, sin dejar de dar un servicio de agua potable, sin cosas. O sea, fue resiliente. Fue resiliente, pero fue por la fortaleza que tuvo como Estado. A mí no me gusta disminuir el Estado, disminuirlo o achicarlo o quitarle fuerza. Ahora sí, lo que hay que quitarle es al Estado esa cantidad de gente que emplea. Este gobierno ha empleado mucha gente. Bueno, se hablaba de reducción de nóminas, que es uno de los puntos básicos para poder buscar la economía en el Estado. Exacto. Y los otros son gastos también que como que no tienen explicación, porque también el gobierno no explica. Se ha manejado muy mal lo del asunto de los alquileres, por falta de transparencia. Sí. Por falta de transparencia se maneja muy mal. Yo en algunos estoy de acuerdo, en otros no. Yo creo que hay muchos alquileres, creo que hay muchos. No sé si lo que están caros, si son mediáticos, si no son mediáticos. Yo no sé si estuvo bien hecho ahora. Yo lo que digo sí, eso sí. Ese no porque esté mal o bien, no. Es que yo analizo. Y si yo tengo que buscar en 10 años 1.440 millones de pesos, lo que son 140 millones de pesos al año, yo me busco un préstamo interno y yo hago un edificio. Yo lo hago. Un edificio que después sirva para hasta venderlo si es necesario. Porque tiene una plusvalía. Un edificio que sirva incluso hasta para alquilar una parte y yo operar en la otra. O sea, hay muchas cosas, muchas formas de que el Estado genere dinero. ¿Por qué es secreto de que los alquileres que se tienen con las edificaciones para el sector público no se sabe quiénes son los? Hay uno que sí, que es de AFI, que es del Fondo de Pensiones del Banreserva. Bueno, sí, de la inmobiliaria. Pero yo te voy a decir una cosa, mira, si el Estado construye un edificio, no le iba a costar 1.400 millones de pesos. Si el Estado construye un edificio para esa institución que le costara 300 millones de pesos a esa institución, si lo quiere hacer de 1.000 y lo hace para alquilar oficina o para alquilarse a la otra oficina del mismo Estado, el Estado se iba a ahorrar dinero con eso. Además de que genera más empleo, porque aviva la conducción y es inversión pública automáticamente. Y le queda el activo. Pero lógico. Porque el activo está ahí. Pero lógico. Y te hace un edificio que, vuelvo y te digo, cuando esa institución ya tenga que irse a otro lado, puede vender el edificio sin ningún problema. Lo hace con inteligencia, lo hace moderno, lo hace que sea atractivo para cualquier proyecto público, privado. ¿Entiendes? O sea, lo hace para que cualquier fondo también te lo compre. Hasta se puede poner después un hotel ahí. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay que ser creativo. Con el dinero del Estado hay que ser creativo, pero para lo bien. Porque aquí son creativos para lo raro, para lo malo.
Ese es el tema que hay aquí. Lo que hay que ver es esos activos, cómo se registran, porque aquí se disponen, cambian de gobierno, como el gobierno no es de nadie, el que viene a veces dispone de esos activos de manera antojadiza Claro. y favorece a sectores que quizás no son los más indicados. ¿Por qué? Porque falta institucionalidad. Precisamente. Ese es el tema. Entonces, eso habría que registrar una casilla aparte que sea intocable. Claro. Entonces, aquí tú pero sabes, hay que ser transparente. El Estado se propone hacer un edificio para que opere tal oficina. En ese edificio va a ser un poquito más grande, pero se van a dividir varias oficinas públicas. porque aquí te regalan hasta parques. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No, y también le requieren regalar terrenos a senadores. Precisamente, por eso hay que tener mucho cuidado también con los activos. Ese es el dinero. Hay que tener cuidado. Hay que administrarlo. Ezequiel, hemos terminado por la noche de hoy. Gracias. Así es que nosotros aquí, nuestros jueves económicos, hemos tenido un compartir de varios temas que teníamos pendientes y lo hemos llevado. A ustedes, gracias por su atención prestada y mañana estaremos en otra entrega más de su programa En 3 Puntos. Pásenla bien. Buenas noches.